Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, espero que se encuentren bien y por supuesto cuidándose mucho. Bueno, la idea de esta presentación es abordar o comenzar a abordar lo que es la depresión infantil. Vamos a ver algunas construcciones desde una perspectiva histórica y también vamos a revisar algunos elementos conceptuales de diferentes modelos teóricos que nos van a brindar justamente herramientas al momento de llevar a cabo una evaluación diagnóstica y al momento también de pensar qué estrategias de intervención serían las más pertinentes para las características de una determinada situación clínica y educativa. Si les parece, entonces, les voy a compartir pantalla con un PowerPoint que realicé. Esperen que voy a ampliar para acompañar este. Les decía entonces que a mí me pareció importante revisar algunas cuestiones que tienen que ver con una perspectiva histórica de lo que se entiende por depresión infantil y voy a arrancar por acá, ¿no? Por algunos mitos que hoy en día, ¿no?, siguen siendo muy fuertes en nuestras sociedades, como es, por ejemplo, que se crea que los niños no se pueden llegar a deprimir, que se crea que la depresión infantil suele ser una enfermedad poco frecuente o que no existe hasta antes de una determinada edad. Eh, y si bien, este es el otro mito, y que si bien puede llegar a aparecer en algún momento de la niñez, es en todo caso una enfermedad transitoria. Lo cierto es que esta enfermedad es una enfermedad que forma parte de lo que nosotros ya hemos visto, que son los trastornos de interiorización, ¿no? Los trastornos de interiorización es por todos aquellos trastornos relacionados con la ansiedad y con la depresión. ¿Por qué se encuadran todos juntos? Porque se dice desde un enfoque empírico que si alguna persona llegase a desarrollar algunos síntomas asociados a la ansiedad, es posible, es factible, por eso les decía, esto es desde un enfoque empírico, que si esa sintomatología asociada a la ansiedad no se comienza a tratar, es posible, vuelvo a repetir, que en algún momento del desarrollo, del curso de esta enfermedad, puedan aparecer síntomas asociados a la depresión, que son dos conjuntos de patologías, la ansiedad y la depresión, que están íntimamente ligados. Por eso se las encuadra dentro de este gran grupo que se denomina trastornos de interiorización. Ahora bien, a lo largo de las décadas, de estas últimas décadas, lo que vino sucediendo es tanto en cuanto a las investigaciones que se realizaron en torno a la depresión, en cuanto al diagnóstico o a la identificación de criterios diagnósticos y en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, en el mundo de los adultos, que se lo denomina trastorno del estado de ánimo desde lo que es la perspectiva del DSM, esas investigaciones que en un principio, vuelvo a repetir, se utilizaron ya sea para diagnóstica, ya sea para tratamiento, en el mundo de los adultos, se lo empezó a utilizar en el mundo infantil. Es decir, que los mismos instrumentos de medición que en un principio se utilizaron para llevar a cabo la evaluación diagnóstica en adultos, como diferentes estrategias de intervención en adultos comenzaron a ser aplicados al mundo infantil. Y
tuvo un giro muy importante, ¿no? Este posicionamiento de utilizar lo mismo para el adulto que para el niño, tuvo un giro muy importante a partir de las investigaciones realizadas por la perspectiva de la psicopatología evolutiva. ¿Por qué? Porque justamente desde este posicionamiento teórico se empezó a hacer hincapié en que la trayectoria de vida, la trayectoria evolutiva de los niños y de los adolescentes, muy alejado está de lo que le sucede al adulto. Y se comenzó, a partir de allí, a revisar todos esos instrumentos de medición, todos esos tratamientos que se venían llevando a cabo de la misma manera que en el adulto, en el niño, se los comenzó a revisar y a investigar a partir de las particularidades y singularidades de los niños y los adolescentes. A ver, a grandes rasgos se podría decir que la depresión es en niños un estado de ánimo, ahí les puse, generalizado de infelicidad. Esta experiencia, que es una experiencia de carácter subjetivo, de tristeza, perdón, o de disforia, podríamos decir también, es la característica más importante para poder definir a la depresión infantil en términos clínicos, Y está asociado, además, para poder pensarlo, o pensar, ¿no?, a una enfermedad que padece un niño como de depresión infantil, como de depresión, perdón, está asociado a otros, obviamente, a otros síntomas u otros observables, como es la pérdida de la experiencia de placer, ¿no? Esto está íntimamente ligado en los niños a la dificultad para poder jugar, ¿sí? Bueno, no es dificultad, sino es la experiencia de placer, es la pérdida del interés, ¿no? El niño, lo que vamos a observar, lo que vamos a registrar es que no quieren jugar o juegan muy poco o se aburren, ¿no? Es muy común que los niños que sufren de depresión digan me aburro constantemente, ¿sí? Absolutamente nada de lo que sucede en su entorno les produce curiosidad e interés para jugar. También presentan retraimiento social, ¿no? Generalmente tienden a no querer estar con otros niños u otras niñas. Se observa que además empiezan a presentar dificultades en la autoestima, ¿no? Se creen que son menos, ¿no? O que no van a poder. Tienen grandes dificultades para poder concentrarse y eso obviamente les acarrea dificultades en lo que es el rendimiento escolar. Presentan además importantes alteraciones en lo que son las funciones biológicas, ¿no? Generalmente tienen dificultades para dormir o se duermen rápido y duermen un montón o les cuesta dormirse o se desvelan durante la noche y durante el día se quedan dormiditos. Es decir, rápidamente uno puede observar a partir de estas dificultades o de estas alteraciones en las funciones biológicas se empiezan a comprometer otras actividades diarias del niño. También entre las funciones biológicas alteradas nos encontramos con dificultades para, por ejemplo, comer, ¿sí? O tienen mucho apetito o no tienen apetito, dificultades para ir al baño. Y les puse en el último renglón de esta diapositiva que pueden llegar a presentar síntomas psicóticos. Esto no es común, al contrario, es muy poco común. Es más frecuente observarlo en los adultos, pero puede ocurrir en niños algún tipo de presentación de estas características. Asimismo, a mí me pareció importante también destacar una diferencia que es clave entre lo que es el síntoma o fenómeno de la depresión y el síndrome o trastorno depresivo. Cuando nosotros hablamos de síntoma de depresión o de fenómeno
de depresión, en realidad estamos hablando de, un padecimiento en torno a lo que es una experiencia de tristeza, donde lo que vamos a observar en el niño, en la niña, no solamente es pérdida de interés, sino también pérdida de placer, y fundamentalmente, además, esto, falta de capacidad de respuesta. Es decir, lo que nosotros vamos a ver que los niños tienen como lo que se llama, ¿no?, respuesta demorada, tardan en dar una respuesta, ¿sí? Hay como cierta lentitud a nivel cognitivo, en el sentido, ¿no es cierto?, el aspecto también emocional, en poder responder. Y cuando hablamos de síntomas, no estamos hablando de depresión en términos de enfermedad, sino de algo puntualmente le está pasando a ese niño, a esa niña, que presenta este estado de ánimo y que no necesariamente implica, vuelvo a repetir, una enfermedad. Puede ser algo situacional, ¿sí? Pero, también hay que destacar que aunque se presente esta característica sintomática, que sea solamente un síntoma, bueno, no quiere jugar puntualmente, pero anda bien en la escuela, va a la casa de los, no sé, de los tíos, está con los primos, ¿no? Pero no se engancha tanto a jugar como antes. O sea, hay pequeñas cosas que, vuelvo a repetir, no significa que haya que descartarlo, sino que todo lo contrario, hay que hacer una evaluación diagnóstica al respecto. En cambio, cuando nosotros hablamos de trastorno depresivo o de síndrome depresivo, conjunto de síntomas. Estamos hablando de un conjunto de atributos que presenta ese niño o esa niña de manera, de manera integrada, ¿sí? Es decir, que ese niño o esa niña, cuando presenta un trastorno depresivo, va a presentar, en primer lugar, un estado, lo que primero nos va a llamar la atención es eso, el estado de ánimo negativo. Además, vamos a registrar que presenta problemas somáticos, problemas cognitivos y también problemas de conducta, ¿sí? Que todos esos síntomas registrados tienen un deterioro que es persistente y que además implican un deterioro social, y está implicado una historia y una dinámica familiar que incide directa o indirectamente en el desarrollo y en el mantenimiento de ese síndrome depresivo. Ahora bien, para poder comprender un poquito más a la depresión infantil, a mí me pareció interesante tener en cuenta la perspectiva, como les dije, en un inicio histórica. Por ejemplo, cómo en un primer momento entendió el psicoanálisis la presencia o no presencia de la depresión. Por eso les puse psicoanálisis ortodoxo y depresión enmascarada, ¿no? Ahora se los voy a explicar. Vamos a ver un poquitito la perspectiva evolutiva y la perspectiva del DSM en esta presentación, y en la próxima presentación, en otro video que les voy a preparar, vamos a ver otras perspectivas explicativas de la depresión infantil. Respecto al primero, al psicoanálisis ortodoxo, esta perspectiva psicoanalítica consideraba que no era factible que se produjera depresión en los niños. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis concebía a la depresión como un fenómeno, podríamos decir, del super yo y del funcionamiento maduro del yo. A ver, dicho de una manera súper sintética, en la depresión podríamos decir que el super yo castiga al yo.
Y como en el niño el super yo no está suficientemente desarrollado, no podría cumplir ese papel de castigar al yo, ¿sí? Es por eso que no es, no nos asombraría, ¿no?, que en esa primera instancia el psicoanálisis no le prestara atención a la posibilidad de la existencia de la depresión en la niñez. Esto ocurrió mucho más tarde, ¿no?, del inicio del psicoanálisis, cuando se comenzó a partir de diferentes estudios psicoanalistas, perdón, a mencionar, eh, a mencionar que era factible, posible, desde la perspectiva psicoanalítica, la existencia de la depresión en niños. Y a ese desarrollo conceptual se lo denominó la depresión enmascarada. Y lo que tiene de llamativo de diferente este desarrollo teórico es que cuando se evalúa la posibilidad de depresión en términos de depresión enmascarada en niños, lo que no va a registrarse o lo que no se va a observar en el niño es justamente el estado de ánimo disfórico, ¿sí? Es decir, que en la depresión enmascarada, desarrollada por la perspectiva psicodinámica, lo que se va a observar son muchos otros síntomas que lo que hace es justamente enmascarar o tapar la depresión, ¿sí? Es decir, que los síntomas más comunes que suelen observarse en los niños que sufren de depresión es, por ejemplo, la hiperactividad o conductas disociales, ¿sí?, en donde la depresión, que es subyacente, podríamos decir, en sí misma no se manifiesta de una manera directa, sino que se la tiene que ir infiriendo por medio de un estudio clínico, ¿sí? Es decir que la existencia, como les puse allí, del trastorno depresivo en el niño es totalmente diferente al del adulto. Y va a depender obviamente de la edad que tenga ese niño, las manifestaciones sintomáticas que vaya presentando. Es decir que para lo que fue el desarrollo del psicoanálisis, la concepción o el concepto de depresión enmascarada es sumamente importante, porque anteriormente esta posición teórica no reconocía a la depresión infantil, ¿sí? Y a partir de estos desarrollos cobra un giro fundamental respecto a la existencia de la depresión en la infancia. Otra de las perspectivas que es importante mencionarles es la perspectiva evolutiva, ¿sí? La perspectiva evolutiva justamente lo que ilustra, ¿no?, es fundamentalmente el valor de los datos normativos. Esto un poco va de la mano con la perspectiva psicodinámica que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque las manifestaciones sintomáticas en los niños y en los adolescentes respecto de esta enfermedad, depresión infantil, es totalmente diferente, o puede llegar a ser muy diferente a cómo se presenta en los adultos, ¿sí? Y por otro lado, ¿no?, esta perspectiva evolutiva de lo que nos también aclara es que hay algunos comportamientos propios del desarrollo que pueden llegar a estar ligados a síntomas depresivos, pero que tienen una característica o tienen un valor de carácter transitorio, ¿sí?, que no
significa que esté cursando esa persona de una depresión propiamente dicha. Por eso también la importancia desde esta perspectiva evolutiva, esa distinción entre lo que es síntoma y lo que es síndrome. Para darles algunos ejemplos, a los 6 años es muy común que los niños no tengan mucho apetito, ¿no? Que el apetito sea, podríamos decir, como insuficiente, y esto puede llegar a remitir a ser un síndrome, perdón, podría ser un síntoma depresivo. De hecho, es un síntoma, la anorexia es un síntoma depresivo. Sin embargo, es propio de determinado desarrollo y etapa evolutiva que hayan niños, niñas que no tengan apetito, por ejemplo. O también hay edades que es cuando entran en la pubertad los niños y niñas que sean sumamente reservados, ¿sí? Que sean o empiecen a tener ciertas vergüenzas, ¿no? Porque empiezan a tener un registro del adulto de modo diverso, de modo distinto. Entonces empiezan a tener como ciertos retraimientos que antes no tenían. Y bueno, también, como les decía anteriormente, el retraimiento social es un síndrome de depresión, pero puntualmente, ¿no? Puntualmente en determinada etapa del desarrollo, es solamente indicador de síntomas, ¿sí? Es por eso que es sumamente importante siempre tener presente cuáles son los criterios normativos o los criterios evolutivos para poder dar cuenta de un diagnóstico diferencial, si se trata de un síntoma o, vuelvo a repetir, si se trata de un síndrome o de un trastorno. En cuanto a la perspectiva del DSM, a mí me parece importante que ustedes, más allá de la crítica que le puedan llegar o que le podamos llegar a realizar, sí la sepan, ¿no? Sino desde dónde van a hablar. Este punto de vista, ¿no? Del DSM, hoy en día ustedes ya saben que es un punto de vista sumamente dominante, hegemónico, en donde si ustedes tienen la posibilidad de revisar el DSM, se van a encontrar que este síndrome o trastorno tiene las mismas características en el adulto que en el niño. Se hacen simplemente algunas distinciones en torno al padecimiento de esta patología en los niños, ¿sí? que ahora los vamos a ver. Se la encuadra, tanto para el adulto como para el niño, como episodio depresivo mayor y puede ser, según las características que presente el niño, que se lo pueda encuadrar dentro de lo que se denomina la manía, cuando presentan un estado de ánimo, en vez de disfórico, un estado de ánimo subido o un estado de ánimo expansivo o irritable del esperado. Si nosotros revisamos cuáles son los criterios del DSM para el episodio depresivo mayor, nos vamos a encontrar con todos ellos. Yo simplemente se los quería compartir, porque si se fijan en el punto 1, acá dice estado de ánimo depresivo, nota, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Fíjense que hacen una aclaración muy, pero muy puntual en torno a ciertos criterios. En este también, ¿no? En el punto 3 dice pérdida importante de peso, lo que estábamos hablando recién, o aumento de peso, o aumento o disminución del apetito. Nota, en los niños hay que valorar el fracaso en lograr un aumento de peso previsto. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva se considera que hay más una tendencia a la falta de apetito en niños cuando se trata que están cursando por un trastorno del estado de ánimo, un trastorno depresivo.
Otro de los criterios también hegemónicos, que está íntimamente ligado al DSM, es el CIE, que es otro tipo de clasificación de las enfermedades, se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades. El DSM es de las enfermedades mentales, el CIE en realidad encuadra absolutamente todas las enfermedades, tanto las orgánicas como las psicológicas, y también hay algunos criterios en el CIE que se equiparan a los criterios del DSM. Yo aquí también se los compartí para que ustedes tengan una noción de cómo son los criterios de evaluación diagnóstica que se tienen en cuenta según estos dos manuales o estos dos sistemas de clasificación de enfermedades. Bien, y para finalizar, a mí me parecía importante que tengan una mirada amplia y conjunta de criterios y de elementos que dan cuenta de esos criterios para llevar a cabo esta evaluación, que es una evaluación sumamente compleja, porque se deben tener en cuenta no solamente elementos observables y criterios para esos elementos observables, diagnósticos, sino también una evaluación en torno a emergentes familiares, emergentes que pueden llegar también a ocurrir en el ámbito escolar. Entonces, uno de los elementos fundamentales es, como ustedes ya saben, que lo deben haber visto en muchas asignaturas, la entrevista clínica general. La entrevista clínica general, ustedes ya saben que es una entrevista totalmente no estructurada, ¿sí? Pero que a medida que vamos avanzando en la entrevista, vamos guiando las preguntas en torno a valoraciones diagnósticas basadas en determinados criterios, ¿sí? Además de la entrevista clínica, hay elementos específicos que evalúan de determinados criterios la depresión infantil. Hay uno que es muy conocido, que se los compartí allí, que es el cuestionario de depresión infantil, que es un cuestionario que se deriva del cuestionario de depresión desarrollado por Beck, que es ¿cómo se llama? Es un ajuste, ¿sí? Una adaptación del cuestionario de adultos a los niños. ¿Qué es lo que evalúa este cuestionario? Fundamentalmente la subjetividad, es decir, aquello que percibe y autopercibe ese niño, esa niña, en torno a lo que le sucede. Es decir, lo que nosotros vamos a ir registrando es cuáles son sus sentimientos de tristeza, si acaso presenta desesperanza y si además hay ideaciones suicidas. También hay cuestionarios para padres, es decir, que nosotros podemos acompañar, además de las entrevistas a los niños, a los padres, de cuestionarios, ¿no? Veremos el momento pertinente de llevar a cabo o de utilizar estos instrumentos. ¿Qué es lo que va a evaluar el cuestionario para padres? Fundamentalmente aquello que nos dice el autoinforme. Si ellos están observando, están registrando en el desarrollo de su hijo la aparición de algún tipo de retraimiento social, y fundamentalmente lo que es el estado de ánimo negativo. De ese estado de ánimo negativo nos van a hablar tanto los padres como también algunos otros adultos significativos. Entre ellos, por supuesto, los docentes, ¿sí? Cuando estamos haciendo una evaluación de una posible depresión o padecimiento depresivo en el niño, siempre tenemos que hacer una evaluación compleja, amplia. Cuanto más cantidad de adultos, formen adultos, ¿no? y
sí, adultos o pares también, forman parte del proceso de evaluación, más información vamos a tener, no solamente respecto a la enfermedad por la cual está cursando ese niño o esa niña, sino además nos va a brindar elementos que nos van a servir para pensar en posibles estrategias de intervención. Bien, ahora, hay varias, así como les mencionaba anteriormente, las perspectivas históricas, ¿no?, de cómo fueron explicando a la depresión, y les mencionaba en algún momento cómo lo hizo el psicoanálisis, cómo luego el psicoanálisis, a partir de diferentes estudios, pudo dar cuenta que la manera de manifestarse es con una sintomatología totalmente diferente a la que se presenta en el adulto. Hay otro tipo de explicaciones que están basadas ya sea en torno a explicaciones de carácter social y psicológica, como también explicaciones referidas a el carácter biológico de la enfermedad, en donde hay explicaciones de carácter genético y bioquímico, y en el caso de las influencias sociales y psicológicas, explicaciones referidas a que la depresión se produce por la pérdida, por separación, o explicaciones desde el modelo cognitivo-comportamental, o debido a la depresión de la madre, o explicaciones en torno a la teoría del apego. En esta presentación vamos a abordar algunas de estas explicaciones, principalmente las referidas a las influencias biológicas, y algunos elementos referidos a las influencias sociales y psicológicas. Con respecto a la influencia biológica, hay una perspectiva, ¿no?, en torno, que es la perspectiva biológica, ¿no?, en torno a la explicación de cómo se produce la depresión en los niños y adolescentes, que está referida a estas dos variables, a la influencia genética y a la bioquímica de la depresión. Con respecto a la influencia genética, se han hecho muchísimas investigaciones, ¿sí? Especialmente, bueno, en un principio, como siempre lo venimos mencionando, relacionadas con la depresión en el adulto. Pero en torno a los niños, lo que se ha visto es que, a ver, aquellos niños cuyo padre, cuya madre sufren algún depresivo, van a decir que corren mayor riesgo de haber padecido o de padecer esa patología, ¿sí? Sin embargo, ¿no?, si bien lo que dicen es, bueno, esta influencia genética parece ser que se da de una manera muy importante, lo que no se termina de aclarar son los factores ambientales, ¿sí? Es decir, a ver, si bien se cree que hay una influencia muy importante a nivel genético, la misma investigación va indicando que además de ese componente hereditario, hay también una importancia fundamental de la influencia del entorno. Lo que se dice es que, a ver, hay una influencia genética que va a operar sobre los factores, podríamos decir, del temperamento, o de la emocionalidad, de la sociabilidad, que va a contribuir al desarrollo de una personalidad quizás de carácter más depre, ¿no?
pero que fundamentalmente, si bien hay una influencia genética, le dan estas situaciones una importancia fundamental al tipo de influencia del medio ambiente que tiene ese niño en torno a ese padre o esa madre que sufre de depresión, ¿sí? Y en relación a la bioquímica de la depresión, lo que van a recalcar, ¿no?, los estudios o los resultados de investigaciones es el papel de los neurotransmisores, como por ejemplo, ahí no se los escribí, pero bueno, sería la serotonina, que es muy conocida, la acetilcolina, la norepinefrina, ¿sí? Le dan un papel muy importante a todos estos neurotransmisores en el desarrollo de esta enfermedad, que es sumamente compleja, ¿no? Porque además los neurotransmisores funcionan íntimamente ligados al sistema endocrino, ¿no? Por eso se denomina el sistema neuroendocrino, en donde el sistema neuroendocrino va a incluir a la glándula pituitaria, a las glándulas, las adrenales, la tiroides, a ver cuál me falta, el hipotálamo, que también todos ellos influyen en el desarrollo, vuelvo a repetir, de la depresión. Es decir, que todo este sistema neuroendocrino, ¿no?, está íntimamente regulado, y cuando nosotros hablamos de la depresión desde esta perspectiva, ¿no?, biológica en los niños y en los adolescentes, inmediatamente pensamos en los rápidos cambios biológicos que se producen en este periodo. Es decir, esa actividad hormonal durante, por ejemplo, la pubertad, ¿no?, durante la niñez, es totalmente diferente a la actividad hormonal del adulto. Y en el caso de las investigaciones durante esta etapa de la infancia y de la pubertad, es sumamente difícil, ¿no?, pensar, ¿no?, en todos estos cambios que influyen en el desarrollo y por lo tanto en las posibilidades de incidir en el desarrollo de esta enfermedad, la depresión. Es por eso que cuando hablamos, ¿no?, de estos estudios de influencia biológica, somos sumamente cuidadosos porque en esta etapa de la infancia y de la pubertad, los cambios son sumamente importantes, los cambios hormonales son sumamente importantes. Y por lo tanto, esas investigaciones que se producen en esta etapa son diferentes que en la etapa adulta. Y por último, las influencias sociales y psicológicas. Yo les traje acá dos modelos totalmente diferentes, que es el modelo psicodinámico y el modelo conductista, en donde de algún modo estos dos modelos tratan de explicar la aparición de la depresión a partir de la pérdida, no les voy a decir puntualmente de qué, pero sí a partir de la pérdida, ¿no? En donde el modelo psicodinámico va a hacer hincapié en una noción de pérdida referido al objeto de amor, ¿sí? Que esa pérdida del objeto de amor puede ser real o puede ser simbólico, ¿no? En donde, a ver, se piensa al sujeto identificado con el objeto amado perdido, y a partir de allí los sentimientos de carácter ambivalente hacia sí mismo, obviamente, que darían como justamente resultado
la aparición de sentimientos de hostilidad, ¿no? Que se tienen en torno al el objeto amado hacia el yo. A ver, algunos autores psicodinámicos consideran o hacen hincapié, ¿no?, a la pérdida también de la autoestima, yo ahí les puse, a sentimientos de desesperanza a partir de la pérdida de ese objeto amado real o simbólicamente, ¿no? Y por otro lado, el modelo conductista también da un tipo de explicación a partir de la pérdida, pero en este caso la pérdida está asociada a la fuente del reforzamiento positivo, ¿sí? Es decir, las explicaciones que se dan desde este modelo están puestas en torno a la separación y la pérdida, ligada al reforzamiento positivo, ya sea que el reforzamiento positivo es un reforzamiento positivo inadecuado o directamente deja de estarlo. En este caso, el refuerzo positivo podría estar relacionado con todo aquello que le puede decir la madre o el padre respecto a su ser, ¿sí? Es decir que cuando nosotros hablamos de, en términos de estos dos modelos, psicodinámico y conductista, cuando nosotros hablamos en términos de que la depresión surge a partir de la pérdida de ese objeto amado, la pérdida de ese refuerzo positivo, estamos haciendo hincapié en una relación de causa y efecto. A partir de una pérdida, la aparición de síntomas asociados a la depresión. Hoy en día, por medio de diferentes estudios, se ha visto que la pérdida, ¿sí?, precoz que sufre un determinado sujeto, lo pone en una situación de riesgo, pero en una situación de riesgo en donde en esa situación de riesgo, en esa situación de vulnerabilidad, puede llegar a desarrollar cualquier tipo de trastorno a posteriori. Es decir que la pérdida en sí misma no es una pérdida, ¿sí? Es decir que el vínculo entre esa pérdida y una depresión posterior, vuelvo a repetir, no es directo. Es decir, a ver, lo que se cree es que ante una situación de pérdida se van sucediendo o se pueden llegar a desencadenar toda una serie de circunstancias totalmente adversas en la vida de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, que están relacionadas más con cuestiones de cuidado, de contención, de maternaje, cambios que podrían llegar a darse en la estructura y en la dinámica familiar, que hace que ese sujeto se vaya corriendo hacia un lugar de riesgo, hacia un estado de vulnerabilidad y que ahí sí podría caer, podría provocarse el desarrollo de un trastorno, vuelvo a repetir, posterior, y no necesariamente una depresión, ¿sí? No necesariamente ese trastorno posterior puede ser una depresión. Podría llegar a serlo, pero no significa que sí o sí lo sea. Bueno, hasta aquí entonces un primer acercamiento a lo que se conoce como depresión infantil.